Los 13 Primes, personajes míticos dentro de la franquicia. Entes muy importantes que establecerían la historia conocida por los fans, la guerra entre Autobots y Decepticons. Pero a pesar de ser muy importantes en el lore, se sabe muy poco de ellos. ¿Quiénes fueron? ¿Cómo se originaron? ¿Cuáles fueron sus poderes? Esto y más descubriremos en este video. Asegúrate de verlo hasta el final, ya que conforme vayamos avanzando en él, iremos uniendo las piezas de una trágica historia, que sería digno de ver al menos en una película animada. Antes de continuar, quiero agradecer a Scorch 2.014 por sus supergracias. De verdad que te lo agradezco, amigo. Ese dinero irá directamente para conseguir el Scorch de Byway. Recuerda dejar tu like y suscribirte a este humilde canal, y sígueme en Facebook e Instagram para que todos seamos uno. Te dejo los links en la descripción de este video. Mucho tiempo atrás existió el ser supremo The One, el cual se separó para formar dos seres con poderes increíbles, aquellos que otorgan la vida y la muerte. Estos se moldearon como planetas a base de metal, pero con características importantes que los distinguen. Primus, un ser de luz, recorría todas las galaxias para dar vida, pero no hacía diferencia entre seres del bien y del mal. Unicron, contrario a su hermano, cruzaba el universo para quitar vida y crear el caos. En su afán por detener al perverso planeta, quien hacía uso desmedido de su poder dada su hambre de destrucción, Primus crea 13 seres con la finalidad de combatirlo. Los 13 Primes. Cada uno de ellos forjado con componentes principalmente de Primus, pero también de Unicron. Después de todo, tenían el mismo origen. Los 13 fueron bendecidos con naturaleza y dones distintos, mismos que les darían un rol dentro de la cruzada contra Unicron. Estos seres lograron apaciguar al demoníaco planeta, después de una ferviente batalla, pero en el proceso, en algunos de ellos despertó su lado oscuro, tomando poco a poco el control de sus mentes. Con el tiempo, civilizaciones creadas por Primus y sus 13 guerreros fueron tomando espacio en las galaxias, siendo el cuerpo del mismísimo planeta benevolente el hogar de lo que próximamente serían los Cybertronianos. Ahora Primus en su estado pasivo se le conocería como Cybertron. Los Primes fueron desapareciendo, se convirtieron en figuras legendarias con destinos divergentes y sus acontecimientos en mitos con el pasar del tiempo, y es tal vez por eso que hay muchas versiones de la historia de estos seres. Debo aclarar que dependiendo de la continuidad, las descripciones y acontecimientos de cada uno de estos personajes varía. Incluso los 13 Primes no fueron siempre 13. Hablar de todas sus variantes sería pesado y bastante confuso, por lo que intentaré hablar de la forma más unificada posible, y cuando se requiera, de manera específica. El origen de estos seres fue descrito por primera vez en el cómic The Covenant of Primus casi 20 años después de la emisión de Transformers G1, y posteriormente se establecería una guía más clara en Transformers The Ultimate Guide. Algunos Primes fueron enclareciéndose al pasar de los años, como Vector Prime en la trilogía de Unicron, y otros Primes tuvieron sus breves apariciones en series subsecuentes, pero donde se logró un desarrollo más claro y profundo de los 13 fue en 2010 en la continuidad alineada. Prima Prime. El líder de los 13 y primera creación de Primus heredando todo de él, sus ideales, sus pensamientos, su misión e incluso su rostro. Se trata del primer portador de la matriz de liderazgo, convirtiéndolo en el comandante de sus hermanos, cosa por el cual tendría un gran peso en sus hombros. Asimismo fue el poseedor original de la mítica espada Starsaber. Su fuerte liderazgo, inquebrantable voluntad y sus increíbles habilidades de combate asegurarían la victoria en la batalla contra Unicron. Tuvo una confusa rivalidad con otra de las creaciones de Primus, su hermano Megatronus Prime, ya que este, al poseer características similares de Unicron, él y Prima heredaron el conflicto ferviente del orden contra el caos. Pero en un principio, al no tener una clara idea de quién de sus hermanos no tenía afinidad a los valores de Primus, lo hizo dudoso de sus hermanos y paranoico por saber quién tenía las características de Unicron. Después de haber sido la mente maestra de la civilización cibertroniana, Prima no fue visto nunca más, pero su espada y la matriz prevalecieron, dejando así pruebas de que la primera creación de Primus existió. En G1 no sería de los primeros seres en ser creados, sino se trata de una construcción de los Quintessons, el cual fue a base de un prototipo obsoleto cuya funcionalidad era defectuosa. Su programación era principalmente para la batalla, ya que sería usado como entretenimiento en el combate de gladiadores,
pero pronto se daría cuenta de que esa no era su función ni la de sus compañeros de combate. Se rebelaría aún sabiendo que su oportunidad de victoria era casi nula, y lamentablemente fue sucumbido por los Quintessons. En este universo, él es el segundo portador de la matriz, aunque no se especifica como tal. Vector Prime. El maestro del tiempo y el espacio, guerrero capaz de alterar la realidad y manipular el tiempo. Usa la mayoría de su existencia en observar y ocasionalmente en intervenir en los acontecimientos del multiverso. Como guardián del tiempo y el espacio, usando las espadas del tiempo, tiene el poder de viajar a cualquier realidad alternativa y de retroceder o incluso detener el tiempo. Sería uno de los seres más poderosos del universo si es que así lo quisiera. Él mismo menciona que no puede ser destruido, debido a que él existe fuera del tiempo, y su percepción de este no es lineal, aunque sí puede ser excluido de algunas dimensiones. Vector Prime fue desarrollado en la parte 3 de la trilogía de Unicron Transformers Cybertron, y desde entonces se ha vuelto un personaje muy querido por los fans. Es un idealista, siempre ve lo mejor de todo ser, incluso logró comprender la ira de Megatronus cuando este diezmó a Solus Prime. Vector Prime ha sido usado como un personaje que rompe la cuarta pared, teniendo su gran momento protagónico en nuestra realidad en la ya cerrada página web As Vector Prime. Alpha Trion. El archivador. Su función es registrar el pasado, el presente y el futuro. Todo lo que sabemos sobre la franquicia de Transformers se debe a su puño y letra. Él también era un observador a distancia, intentando intervenir lo menos posible para apreciar a otros seres. Es el gran filósofo de los 13, por lo que su sabiduría plasmada en sus escritos es de lo más apreciado en Cybertron. Él junto con Alchemist Prime fueron los fundadores de la civilización cibertroniana, y es de los pocos Primes originales en convivir con ella. El archivador posee, además de su vasto conocimiento y escritos sobre la historia de su raza, artefactos tales como la gran matriz de liderazgo y armas que fueron forjadas por su hermana fallecida, Solus Prime. En G1, Alpha Trion resguardaría la matriz que le cedió un moribundo Sentinel Prime, un Prime no original, para posteriormente usarlo en la formación del siguiente líder Autobot, pues su función en la guerra por Cybertron era reparar y reconstruir Autobots para soportar las batallas contra los Decepticons. Al ver el potencial dentro de Orion Pax, un cibertroniano aparentemente común, quien había sido seriamente dañado por Megatron, decidió brindarle la matriz, ya que reconoció que en realidad se trataría de la reencarnación de uno de sus hermanos. Alpha Trion también reconstruyó a la pareja de Orion, Ariel, en la ferviente guerrera Fembot Elita One, pero se desconoce si hizo lo mismo con su mejor amigo Dion, aunque algunos mencionan que este sería reconstruido o al menos se tomaron partes de él para la creación de Ultra Magnus. Alpha Trion es un ser muy tranquilo, y aunque no fue creado para estar frente a la guerra, junto con su gran conocimiento de la historia y su inteligencia, tiene las suficientes capacidades combativas como para haber sido el instructor de Optimus Prime. Extrañamente, esta creación de Primus no carga el nombre de Prime al final. Tal vez sea porque el mismísimo Alpha Trion pidió a Primus no ser nombrado así, para pasar lo más desapercibido posible en la historia que estaba por acontecer. Solus Prime. La Forjadora. Se trata de la primer Fembot, responsable de forjar míticos artefactos, símbolos y armas útiles para sus hermanos, usando su legendaria forja que ella misma creó. Se le atribuyen las actitudes de un ser positivo e inteligente, así como la de una amante de la justicia, cosa por lo cual sería muy temperamental en los momentos de mayor tensión. Tal vez por eso tenía cierta enemistad con Prima Prime. Ella encuentra una gran satisfacción en la creación, y es por esto que fue muy cercana a aquellos hermanos cuyos proyectos eran similares, Micronus Prime, Nexus Prime y Onyx Prime, pero con quien tendría la mayor conexión sería con Megatronus Prime. Un amor único los unía, ya que una vez terminada la guerra contra Unicron, ambos disfrutaban de su compañía. Se trata de la primera relación sentimental dentro de la historia de Transformers. Cabe recalcar que aunque fueron construidos por el mismo creador, y es por eso que se les suele llamar hermanos, estos seres, así como los cibertronianos, no comparten vínculos de sangre como los humanos, por lo cual la relación amorosa de estos dos Primes no debe ser mal vista. A pesar de tener varias versiones de la historia de Solus Prime, es muy representativa su muerte a manos de su gran amor, Megatronus. Ya sea porque deliberadamente este le quitó la vida por oponerse a él, o por un atroz accidente ocurrido en su última discusión, en donde Solus, antes de partir, le promete su amor eterno. Al sucumbir, ella se derrite formando un profundo agujero al centro de Cybertron, abriendo así camino al pozo de Allspark. Alpha Trion no lograba comprender por qué Solus era la única Prime mujer, así que él supuso que fue para dar diversidad en el futuro de las especies subsecuentes.
Micronus Prime. La conciencia de los 13 y el primer Minicon de la historia. Poseedor de una gran cantidad de energía, un ser veloz, temerario y observador, atributos que compensarían su pequeño tamaño. Su principal rol fue el de ser la conciencia de los Primes y de ser capaz de incrementar las habilidades de sus hermanos, así como poder copiar estas habilidades por un pequeño periodo de tiempo. Después de la guerra de los Primes, decidió unirse con el Allspark, tras un hecho del cual hablaremos más adelante. Debido a su cercanía con Solus, le ayudó a forjar muchas de las reliquias para sus hermanos. Además de su apariencia inofensiva visto en Transformers Robots in Disguise, donde fungió como mentor de Optimus, también se le adjudica el tener una esfera de energía a su alrededor. Esto solidifica mi teoría del por qué decidieron ponerlo en clase Deluxe según la filtrada línea Prime del 2025. Alchemist Prime. El elemental, capaz de ver hasta en lo más profundo, tanto física como espiritualmente, con la ayuda de sus anteojos. Es pequeño pero robusto, usa una armadura que protege su cuerpo, y por lo regular se le suele ilustrar con una reminiscente barba pronunciada. Sus habilidades son tales como transmutar metales y temporalmente alterar las propiedades de cualquier objeto. No por nada es llamado el elemental. Aunque esto lo pondría como un formidable contrincante en las batallas, su personalidad tranquila y relajada lo convierte en uno de los Primes más gentiles. Él junto con Alpha Trion fundaron la civilización cibertroniana, y estuvo presente en ella durante mucho tiempo. Incluso se dice que aún se encuentra en Cybertron viviendo en la tranquilidad, atendiendo una taberna, pues este es fanático de la bebida, justo como en la serie de Cyberverse, donde un presunto Alchemist Prime se pondría el sobrenombre de Macadam. Nexus Prime. El primer y más grandioso Combiner, también conocido como el hechicero de la forma. Este Prime se caracteriza por ser muy alegre y relajista, además de ser un loco de la experimentación del cambio, afinidad que lo llevó a llevarse bien con la forjadora Solus Prime. En batalla era muy impredecible, debido a su gran habilidad de combate y su capacidad especial. Se puede dividir en 5 componentes gracias a su enigma de combinación. En la continuidad alineada se conoce que ayudó durante la guerra por Cybertron, donde los nombrados Autobots y Decepticons se debatían el mando. Sus componentes constituían 2 velocitronianos, Mainspring y Clocker, un Cybertroniano, Chain Drive, y 2 Junkions, Canespring y Pinion. Cuando Nexus vio al líder de los Decepticons, Megatron, lo confundió con su hermano, el Caído, ya que ambos tenían 3 características similares: modo alterno Jet, uso del Dark Energon y un cañón en la mano derecha. Nexus se sorprendió por cómo la historia se repetía. Una vez terminada su participación en la guerra, este se dividió y no se volvería a saber de él hasta que su ayuda fuera necesaria. Onyx Prime. El primer forma bestia de Cybertron. A pesar de su aspecto agresivo, es un ser amable y muy amigable, pero en la continuidad alineada se le representa con un carácter similar a Predaking. Posee su máscara tríptica, un artefacto con 3 rostros, lo cual le permite ver otros tiempos, lugares y almas. Se le adjudica a él la descendencia de los Predacons, Insecticons, Sharkticons, Dinobots, entre otras varias facciones con modos alternos de bestia. Él se unió a Primus junto con Micronus Prime, al ser diezmado en la guerra de los Primes. Amalgamus Prime. El cambiaforma, el bromista de los 13 Primes y poseedor del T-Cog o engranaje de transformación. Se trata del primer Shifter, aquel que podía modificarse y lograr una gran cantidad de formas, incluso tomar aspectos de otras entidades. Tramposo, mal temperamento y muy irritante, lo que lo convertía en un ser volátil e impredecible, pero de gran ayuda en la batalla contra Unicron. Se dice que viajó a las estrellas donde perdió el T-Cog, y con él también su capacidad de cambiar de forma, pero dejó la herencia de la transformación a las vidas subsecuentes. Quintus Prime. El creador, un ser muy perfeccionista en todo aspecto, poseedor del Emberstone, con el cual es capaz de crear vida, similar a lo que hace la chispa de Primus. Un ser creyente en el crecimiento y prosperidad. Se piensa que él fue el creador de los puentes espaciales. Durante la guerra de los Primes, mayormente se mantuvo al borde del conflicto, y cuando comenzó la vida en Cybertron, decidió marcharse y explorar el cosmos por sí mismo, dejando creaciones vivientes en su largo trayecto. Eventualmente llegaría a un mundo rico en metal, al igual que Cybertron, nombrándolo Quintessa. Sí, como la malvada ser de Transformers The Last Knight. Pronto lograría la construcción de los Quintessons. Posterior a este evento no se sabe más de este Prime, aunque Alpha Trion asume que su descendencia misma fue la que le arrebató la vida, pues los Quintessons, contrario a Quintus Prime, eran seres manipuladores y crueles.
Lich Máximo. El Prime de las mentiras, un manipulador sin moral, poseedor de los dardos de Legion, armas supercargadas con toxinas, capaces de acabar con sus enemigos. Pero estos artefactos quedarían cortos ante su verdadero poder, convencer a cualquiera solamente con el uso de sus palabras. Algunos fans creen que Starscream es descendiente de Maximus, debido a su comportamiento similar, pero para nada se compara en las capacidades de este Prime. Después de que los 13 derrotaron a Unicron, Lich Máximo junto con Amalgamus y Megatronus se encargaron de todo lo que tenía que ver con energía, principalmente el Energon, mientras que Prima, Vector Prime y Alpha Trion se encargaban del gobierno de un joven Cybertron. El resto de los Primes se ocupaban de sus propios asuntos, sin ningún interés en la política, solo siendo gobernados por los 3 antes ya mencionados. Lich, al tener la facilidad de la comunicación, se encargaría de ser la conexión entre todos sus hermanos, y es aquí donde se daría cuenta de que su hermano Prima Prime había hecho distinción entre los 13, aquellos a los cuales les tenía la suficiente confianza como para despreocuparse de ellos, y a los que consideraba como cercanos a los antivalores de Unicron, los agentes del caos. Es por eso que Lich Máximo, Megatronus y Amalgamus Prime se encargarían de tareas aisladas donde Prima pudiese observarlos. Pero Lich, al darse cuenta que era más listo que esta situación, comenzó a forjar un plan para llegar al poder y en donde ninguno de sus hermanos, más allá de la paranoia constante de Prima, pudo darse cuenta. Máximo experimentó con bestias y llegó a tener una granja de ellos, listos para derrocar al gobierno de Prima cuando fuese pertinente. Solicitó a Solus Prime una armadura impenetrable por las bestias, para que éste asegurara su supervivencia durante la liberación de ellas, pero usando excusas creíbles para que ni ella ni Prima se dieran cuenta de sus verdaderas intenciones. Prima no sería tan tonto, y no dejó que la armadura fuera entregada a Lich Maximus, pero pronto ocurriría una tragedia imprevista por cualquiera de los Primes. Megatronus Prime. El Caído, guardián de la entropía y poseedor del Requiem Blaster, orgulloso de su poder, un ser muy parecido a Unicron en muchos aspectos, pero que sería fiel a los principios de su creador, Primus. Este Prime sería el padre de los Decepticons y mentor de Megatron. Pudimos verlo en Revenge of the Fallen, en donde se trata de un ser malevolente destructor de mundos, pero que sus hermanos se encargarían de que éste se diera, aunque a costa de su sacrificio, quedando únicamente el último Prime. The Fallen fue encerrado en un sarcófago. Posteriormente, Megatron, su más fiel y poderoso seguidor, descubriría su locación y pronto ocurrirían los acontecimientos de la segunda entrega live action de Transformers. En la continuidad alineada, Megatronus Prime sería un ser solitario y con muchas inseguridades, esto debido a la desconfianza de sus hermanos, pues al ser el guardián del caos, un Prime muy cercano al aura de Unicron, Prima no podía estar seguro de sus intenciones. Con Solus Prime esto sería diferente, podía ser más abierto con ella y mostrar sus sentimientos, mismos que desarrollaron un fuerte lazo de amor que afortunadamente para él fue correspondido. Megatronus le pide a su amada el artefacto más devastador para destruir a Unicron, el Requiem Blaster. En un principio ella se niega, pero eventualmente cede una vez que le tiene su entera confianza. Después de la derrota de Unicron y de la historia contada con Lich Máximo, donde este arma un plan para derrocar el gobierno de Prima, convence a Megatronus de tenerlo como aliado. Después de que a Máximo se le fuera negada la entrega de la armadura que le había solicitado a Solus, este manipula a Megatronus para que directamente convenciera a su amada de facilitarle dicho artefacto. Los dos Primes discuten, e incluso Solus le pide que ahora sea Megatronus quien le entregue el Requiem Blaster, debido a que lo consideró peligroso en sus manos. Megatronus se negó, y se llenó de ira y decepción por creer que Solus nunca había confiado realmente en él. Solus, al ver que Megatronus no se controlaba, se abalanzó en él. El primer reflejo de este Prime fue activar el Requiem Blaster, acabando así con la vida de su amada. El resto de los Primes llegan al lugar del lamentable acontecimiento y culparon a Megatronus. Máximo aprovechó este suceso y pone a funcionar su plan con las bestias experimentales, no sin antes haber culpado a Megatronus de haber planeado todo. Obviamente esto era mentira. Los Primes apaciguaron el conflicto bélico, donde Lich Máximo fue destrozado y enterrado en una tumba pobremente hecha, dentro de la antigua ciudad de los 13, lugar donde también honoraron a Solus Prime. Lamentablemente, Onyx Prime fue fatalmente herido,
por lo que decidió unirse con el núcleo de su creador, Primus. Micronus lo acompañaría para no dejarlo solo, mientras que Megatronus, al ver que fue el culpable de la muerte de Solus y de haber sido engañado por las palabras de Máximo, avergonzado, se nombró a sí mismo como el Caído, y se alejaría para siempre de sus hermanos, o al menos, eso creía. El 13º Prime. El más misterioso de los Primes, sin posesión de armas ni poderes especiales, más que su voz. Su rol era el de mediador de los Primes. Mostraba con sus palabras aliento y apoyo moral a sus hermanos. En la batalla contra Unicron, los 13 se dividieron en 3 grupos. Los guerreros, formados por Prima, Vector, Megatronus, Amalgamus y Onyx Prime, quienes se encargarían de la línea frontal del combate dada su naturaleza y fuerza de combate. Los estrategas, formados por Alpha Trion, Lich Máximo, Quintus y Micronus, quienes se encargarían principalmente de la planificación, y los de soporte, quienes apoyaban con ataques sutiles pero de gran importancia, Alchemist, Nexus, Solus y el 13. Durante la lucha se planeó que 12 de los Primes combatirían directamente contra Unicron, mientras que el 13 se escabulliría para así acercarse a su núcleo. El combate fue difícil, pero 13 les recordó a sus hermanos que todos eran uno, dándoles valor para continuar en el combate, y así tener el tiempo suficiente para que éste se acercara al objetivo. Pronto su chispa y la de Unicron reaccionaron, y ambos eventualmente se apagaron, derrotando así al malévolo planeta. Afortunadamente los 12 Primes pudieron resucitar al 13º Prime, y es aquí donde este recibiría el apodo de El 13. Posteriormente, una vez también concluida la guerra de los Primes, donde algunos fallecieron, otros se marcharon en búsqueda de su propósito en el universo, y otros pocos se quedaron en Cybertron para poblarlo con una nueva forma de vida. El 13 decidió unirse al núcleo de Primus junto con Onyx Prime y Micronus Prime, para así tener la oportunidad de renacer en la nueva sociedad cibertroniana, ya que su intención era ser uno de ellos, y así poder comprender sus sueños, aspiraciones y sufrimientos. Pronto, el 13 renacería bajo el nombre de Orion Pax, quien eventualmente, con la ayuda de Alpha Trion, retomaría su nombre original. Esta es la historia detrás de los 13 Primes originales. Realmente es una historia interesante, donde podemos ver que muchos de ellos cometieron errores como un humano, como Prima con su paranoia, que alejó a Megatronus como hermano, o el mismo Megatronus, que por sus inseguridades, hizo que cometiera una tragedia. Hay variaciones según la continuidad especificada, pero al ser la continuidad alineada la que más información ofrece sobre estos míticos seres, fue la que decidí exponerte en este video. Quiero agradecer a mi gran colega Novoide, ya que su publicación en Wattpad me ayudó mucho a la creación de este trabajo, así como el video de Marvelous Videos respecto al tema, y demás páginas donde obtuve datos específicos. Si te gustó este video, te agradecería con tu suscripción y like, así también que lo compartas, para que todos lleguemos a ser uno. Dime, ¿ya conocías la historia de los 13 Primes originales? ¿Cuál fue tu Prime favorito? Ahora que sabes más de su lore, ¿qué tan ansioso estás por la siguiente línea de Generations Prime? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo y fuerte abrazo a las siguientes personas. Yo soy Ceclonux. Nos vemos pronto.